Nivelación de biología, parte 3, ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son macromoléculas que constituyen el material genético de los organismos, necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Los ácidos nucleicos se llaman así por su carácter ácido y por haber sido originalmente descubiertos en el núcleo de la célula. Somos parecidos a nuestros padres porque recibimos en los gametos que nos dieron la vida genes paternos y genes maternos constituidos por ácido desoxirribonucleico. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. La función de los ácidos nucleicos es esencial para la vida. Ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es un tipo de macromolécula biológica esencial para la vida. Su principal función es participar en la síntesis de proteínas, pero interviene también en la regulación genética. Es un ácido nucleico de cadena simple formada por un azúcar que se conoce como ribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Dentro de las bases nitrogenadas que hacen parte del ARN tenemos guanina, adenina, citosina y uracilo. A diferencia del ADN, el ARN contiene uracilo en vez de base timina. Existen varios tipos de ARN que cumplen importantes funciones en las células. Tenemos el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. La síntesis de proteínas consta de dos etapas y se da en las células de la siguiente manera. Primera etapa, que se conoce como transcripción. Ocurre en el núcleo de las células eucariotas. En ella, la secuencia específica de nucleótidos de un gen se copia a una molécula de ARN. Segunda etapa, traducción. Sucede en los ribosomas, en donde bajo el dictamen del ARN transcrito se producen las proteínas. Funciones de los diferentes tipos de ARN. ARN mensajero. Transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. ARN ribosomal. Se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARN mensajeros para catalizar la síntesis de proteínas. ARN de transferencia. Transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Ácido desoxirribonucleico. El ADN es la macromolécula base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene la información de las características hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán las proteínas que son vitales para el funcionamiento de los organismos. El ADN es el principal material genético de los seres vivos. En las células procariotas se encuentra disperso en el citoplasma y en las células eucariotas es la materia prima que forma la cromatina, base estructural de los cromosomas. El ADN es un polímero de dos cadenas formado por monómeros denominados nucleótidos. Estas cadenas se enroscan y forman una espiral parecido a una escalera de caracol que se llama doble hélice. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Está compuesto por tres componentes: un grupo fosfato, un azúcar denominada desoxirribosa y una base nitrogenada.
Existen 4 clases de bases nitrogenadas que se diferencian entre sí por sus características químicas: adenina, guanina, timina y citosina. ¿Dónde se encuentra el ADN? En los organismos llamados eucariotas, el ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula. Cada molécula de ADN se encuentra empaquetada de forma muy compacta y precisa. Esta forma súper empaquetada se denomina cromosoma. En las células procariotas, es decir, que no tienen núcleo celular definido, el ADN se encuentra en el citosol o citoplasma junto con los otros elementos que flotan en ella. La replicación del ADN ocurre antes de que la célula se divide. Consiste en la obtención de copias idénticas de la información celular fundamental para su transferencia de una generación a otra, constituyendo así la base de la herencia genética. ¿Qué es un cromosoma? Un orgánulo en forma de filamento que se halla en el interior del núcleo de la célula eucariota y que contiene todo el material genético. En los núcleos de cada célula somática humana, conocidas como células diploides, el material genético se organiza en 46 cromosomas, distribuidos en 23 pares. En las células gaméticas o sexuales, conocidas como células haploides, solo se encuentra la mitad de los cromosomas, es decir, un número de 23. Cada nuevo individuo recibe de sus progenitores esa mitad de cromosomas, formando, cuando se forme el individuo, 46 cromosomas. Partes de un cromosoma. En un cromosoma podemos distinguir diversas partes. Tenemos el centrómero, que es el estrechamiento que divide al cromosoma en dos partes denominadas brazos. El cinetocoro es una estructura que hay en cada centrómero a la que se pueden unir los microtúbulos que se intervienen en el proceso de división celular. Los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, y las cromátidas, que son dos en los cromosomas metafásicos y una en los anafásicos. Cada cromátida contiene una molécula de ADN. ¿Qué es un gen? Un gen es un segmento corto de ADN. Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Hay aproximadamente 20.000 genes en cada célula del cuerpo humano. Juntos forman y constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma como funciona. La composición genética de una persona se llama genotipo. Este conjunto de bases nitrogenadas que codifican para una proteína determinan la aparición de los caracteres hereditarios. El color del pelo, por ejemplo, y de los ojos de las personas está determinado por los genes. El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN. Son los genes en formato de ADN que un animal, un vegetal o un ser humano recibe la herencia genética de parte de sus dos progenitores, padre y madre. El fenotipo es la suma de rasgos observables en un organismo, rasgos que nos hacen identificarlo como perteneciente a una determinada especie. Ejemplos de fenotipo: el color del pelo, el color de los ojos, la forma de las orejas o la nariz, la altura o el grupo sanguíneo. El fenotipo es en parte la expresión visible del genotipo. ¿Qué es un organismo homocigoto? Es aquel que posee dos alelos iguales de un gen. Tenemos
homocigotos dominantes, que se reconoce con letras mayúsculas, o tenemos homocigotos recesivos, que se representan con dos letras en minúscula. Un heterocigoto es un individuo que posee alelos diferentes para una característica determinada. Tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Veamos algunos ejemplos relacionados al genotipo y al fenotipo. Cuando hablamos del genotipo, hablamos de la codificación genética del ADN, que se ve representada en este caso en el fenotipo de un color de ojos azul. Otros ejemplos entre genotipos y fenotipos. Tenemos homocigotos dominantes, donde los dos alelos codifican para ojos marrón. El fenotipo que identificamos en este caso es el color de los ojos marrón. Ejemplo de genotipo heterocigoto. Tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. Fenotípicamente se va a manifestar el dominante, que es el color marrón. Genotípicamente tenemos dos alelos recesivos para color azul. Fenotípicamente el resultado será visiblemente ojos azules. Como A mayúscula domina sobre A minúscula, tendremos fenotipo ojos azules a los individuos con genotipo AA minúscula, es decir, recesivos. Leyes de Mendel. El botánico Gregor Mendel planteó las leyes básicas de la transmisión de la herencia. Durante sus observaciones, Mendel encontró que las características o rasgos almacenados de manera codificada en los genes podían corresponder a características puras homocigotas o características híbridas heterocigotas. ¿Cuáles son las leyes de Mendel? Primera ley. Ley de la uniformidad de los híbridos. Esta ley establece que si se cruzan dos razas puras, es decir, un homocigoto dominante con uno recesivo, para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores de genotipo dominante. Segunda ley, ley de la segregación. Establece que dos genes que controlan una característica se separan al formarse los gametos, por lo que cada una lleva solo un gen o factor hereditario de cada par. Tercera ley, ley de la herencia independiente de caracteres. Esta ley postula que cuando se consideran dos características en una, los genes que controlan uno de los caracteres se separan y se distribuyen en los gametos, de manera independiente de los genes que controlan las otras características. La genética es una disciplina biológica que ha adquirido gran importancia y relevancia durante las últimas décadas. Es así como en nuestros días los conocimientos que nacen de su desarrollo influyen sobre otras disciplinas de la medicina y del avance tecnológico general, afectando incluso la calidad de vida y los aspectos éticos del quehacer humano. Muchísimas gracias por su atención.